invitado de hoy. El tema, como lo habíamos anunciado previamente, es financiamiento. Financiamiento que nos interesa a todos, tema del cual el interés es general. Vamos a conversar con el licenciado Miguel Ángel Tejada Rosario, ¿verdad? Que su función principal como tal, de donde se come, ¿verdad? Tú eres consultor, presidente de la empresa Merval del Caribe, pero es una persona versada en muchísimos otros aspectos, en bolsa de valores, en lavado de activos, en mercados derivados, en clasificación de riesgo, en gerencia financiera del Estado, sumamente importante en ese propio sentido, y en la formulación y administración de proyectos con participación comunitaria. Pero nuestros compañeros, nuestros compañeros de siempre, Mary y Flor, tienen una batería de preguntas preparadas por ahí para el amigo Miguel Ángel. Así que, Flor, yo creo que tú debes comenzar con ese color de estrella del PLD que tú tienes hoy, el amarillo de la estrella del partido. Creo que debes comenzar con tu pregunta. Así es, este es el color, el amarillo del Partido de la Liberación Dominicana, y damos la bienvenida a Miguel. Los ejes de la política financiera en esa visión de país que tiene Danilo Medina, ¿cómo las definiría? Bueno, los ejes de la política que el compañero Danilo ha ido planteando durante todos estos meses de campaña están focalizados en el desarrollo nacional, vamos a decir que en tres elementos importantes. Primero, ampliar el crédito a los sectores productivos. Y cuando hablo de ampliar el crédito a los sectores productivos, estamos hablando del sector industrial en sentido amplio, pero focalizado en un área muy específica que son las pymes. Las pymes o MIPYME, incluyendo también a los microempresarios. Apuntalar el crédito con la creación de nuevos instrumentos, de nuevas figuras para el mercado financiero en términos generales. Esos ejes principales que tienen que ver con la microempresa, con el sector agroindustrial, con el sector de la construcción, el sector vivienda también, y, ¿por qué no? También cuando hablamos del sector industrial incluimos también lo que son el sector turístico en términos amplios. Yo creo que por ahí se enfoca todo lo que es el accionar de la política financiera que va a implementar nuestro próximo presidente Danilo Medina a partir del 16 de agosto de este año. ¿Y cómo se va a ampliar ese sector en el sistema productivo? Mira, uno de los grandes problemas del sector financiero en términos generales es la posibilidad de dar crédito al sector de la pyme, a los empresariados, muchas veces por temas regulatorios, las que están establecidos, las normas de Basilea, muchas de ellas, bueno, que son impuestas. Los organismos internacionales pues nos ponen en todo este régimen financiero determinados elementos para mantener la sanidad del sistema en términos generales. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando elementos nuevos. Yo quizá comenzaría con una de las frases que tenemos en campaña, que es hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Es crear nuevas figuras. Y dentro de ese tema de crear nuevas figuras está el planteamiento que ha hecho el candidato, que ha hecho Danilo ya, para implementarlo próximamente, que es la creación de los fondos de garantías. Fondos de garantía en términos amplios, y más adelante pues, puedo ir detallando cuáles serían esos elementos. Pero sería bueno que desmenuzara y les dijera a los amigos televidentes qué son los fondos de garantía. ¿Y para qué sirven? ¿Y para qué sirven? Importante. Uno de los grandes problemas que tiene el sector industrial, y vamos a decir que la pyme en términos generales, es acceder al crédito formal. El crédito formal en el sentido de que muchos de ellos no tienen el historial de crédito, no tienen la garantía para poder acceder a un financiamiento de mediano, de corto plazo, muchas veces para capital de trabajo. Y muchos de los empresarios y los microempresarios tienen que irse al crédito de usura, sí, por no tener la posibilidad de acceder al crédito formal. Entonces, cuando se habla de crear un fondo de garantía, ese fondo de garantía focalizado de parte del Estado, lo que busca es a ese pequeño empresario, a ese microempresario, darle la posibilidad de que pueda entrar al mundo formal. Aunque no tenga qué cosa poner en garantía. Aunque no tenga qué cosa poner en garantía. Entonces el fondo de garantía lo que hace es que cubre esa garantía que no tiene ese empresario momentáneamente, ¿verdad? Entonces el Estado presenta o pone este fondo a disposición de estos sectores que no tienen esa capacidad. Esa es la ventaja del fondo de garantía
que tenemos nosotros todas las herramientas. Cuando hablo de herramientas me refiero a la parte legal o normativa, que ya existe en el país, no se ha utilizado por algunas, podría decir que de conocimiento, pero sí nosotros hemos estado, los técnicos que hemos estado trabajando en este tema, ya hemos focalizado cómo sacar este fondo en garantía el 17 de agosto, de inmediato para beneficiar al pequeño y mediano empresario en términos generales, y por qué no, no solamente al pequeño y mediano empresario, también a los exportadores, porque también tenemos el objetivo de crear un fondo en garantía para propiciar las exportaciones de los bienes que se produzcan en el sector productivo. Mira, tú has mencionado varias veces y lo has tocado, y sobre todo que es un sector sensible para mí, porque parte de mi fibra está metida dentro del sector empresarial y sobre todo del pequeño y mediano empresario. Tú has mencionado las pymes. ¿Qué va a hacer Danilo en favor de las pymes, de esa pequeña y mediana empresa? Bueno, él ha estado planteando con mucha vehemencia, y nosotros los técnicos hemos estado trabajando en eso, es en varios aspectos. Nosotros hemos estado trabajando en esto del fondo de garantía que te planteo, con un fondo especializado para propiciar y beneficiar a todo el sector de la pyme. Pero también venimos con una novedad, por eso decía ahorita hacer lo que nunca se ha hecho, es traer lo que serían la sociedad de garantías recíprocas, que es una figura que no existe aquí. Ya estamos trabajando en el anteproyecto de ley, está trabajándose en el Banco Central. ¿Sería como una ley? Es una ley que está en proceso, ya está, incluso se está trabajando a nivel del equipo técnico, pero también se tiene en el Banco Central ya a nivel de consulta, y el objetivo que tenemos es que en la etapa de transición pues esta ley se saque. ¿Cómo funciona la sociedad de garantía recíproca? Y este hombre tiene experiencia en eso de leyes, porque él trabajó íntimamente con la 189.11, que es la ley del mercado hipotecario, que eso también es un asunto que habrá de trabajarse, así que yo confío que si lo hizo en esa etapa, que es lo que yo conozco, lo que nunca se ha hecho lo vas a hacer mejor. Pero César, hablar de finanzas, de políticas financieras combinado con el marco legal, estamos hablando de uno de los aspectos más importantes de la visión de Danilo. Así es. Yo creo que en todo esto hablamos de seguridad jurídica, que es importante. En estos días se habla mucho, ¿no? Pues la seguridad jurídica. Lo más que se ha hecho en estos 8 años de gobierno, ¿verdad?, es propiciar leyes para garantizar ese marco, ¿verdad?, de garantía jurídica que tanto se necesita. Y cuando, quizá para explicarle un poco a los amigos de qué se trata la figura de sociedad en garantías recíprocas. La sociedad en garantías recíprocas lo que hace es que socios, pequeños empresarios, pues adquieren una participación en esta sociedad, y esta sociedad le sirve de aval. ¿De aval para qué? Para solicitar los créditos en el sector bancario. Vamos a decir, cuatro productores de pequeños de plátano se asocian. Así es. Entonces, y pueden conseguir, esta sociedad lo que hace es que le garantiza a ellos para conseguir financiamiento en el sector formal, en el sector bancario. ajá, ¿y qué van a poner en garantía? ¿Qué van a poner? Ellos no tienen que poner nada en garantía. Nada. Nada en garantía. El aval se lo pone esta sociedad. Ahora, ¿qué ventaja tienen esta sociedad en garantía? Que en adición de avalarle el crédito, se encargan de capacitación técnica, de seguimiento financiero a esos pequeños empresarios que entran dentro de la sociedad en garantías recíprocas. Ahora, ¿qué se piensa hacer? El objetivo que tenemos en nuestro plan de gobierno es que desde el Estado coparticipe con el sector privado, y ya hay interés del sector privado en crear esta empresa en participación con lo que es el Estado. Es decir, sería una empresa mixta, en primer lugar, porque así es que se ha formado en la mayoría de los países latinoamericanos. La participación del Estado es como la bujía para iniciar este tipo de instituciones aquí. Es decir, que nosotros tendríamos 2 vehículos. La sociedad en garantías recíprocas, donde los beneficiarios tienen que ser socios, y los fideicomisos o fondos en garantía, donde tú no tienes que ser socio, sino que este sirve para todo el sistema. Así que son los 2 elementos que se van a utilizar para el financiamiento de la pyme, para que las pymes tengan acceso al financiamiento a menor costo, porque ¿qué pasa ahora mismo? Muchas de las micro y pequeñas empresas se están financiando con tasas elevadas, tasas de 30, 28 y quizás algo más, porque no tienen garantía y tienen incluso que acudir a la usura. Otro elemento que le voy a tocar aquí, es el que ya lo ha planteado el candidato, es la creación de un factoring, un fondo de factoring. ¿Qué es el factoring? El factoring no es más que la compra de factura, que lo hacen actualmente. Muchos de los pequeños empresarios venden su factura
porque Pero- no pueden esperar 4 meses, 6 meses para que Pero le paguen. explícame, Hasta ¿cómo, que le cómo se vayan a vende una pagar. factura? ¿Qué es lo que...? Porque yo ¿Cómo quiero saber... se vende una factura? Yo vendo a Juan Pérez, que me lo va a pagar 30 días. Entonces yo cojo la factura y la vendo. Sí. Explícame cómo es. El ejemplo es la venta a los supermercados. Hay muchos microempresarios, pequeños empresarios que venden algunos productos agrícolas o manufacturados al supermercado. ¿Qué pasa? Recibe el pago de esa factura, ocurre cuando, dentro de 90 días, de 120 días, y ese microempresario no tiene capital de trabajo, no tiene capacidad. para absorber Entonces, esa deuda. ¿qué hay? Aquí en el mercado actual hay una serie de empresas y pequeños bufetes de abogados, grupos que compran la factura. ¿Ah? Pero ¿a cómo están comprando esa factura? La están comprando a un 30%, 28%. Es decir, ¿Ah? que la ganancia que tiene Se queda en ese el camino. productor se queda. en el camino. Entonces, ¿qué ha dicho Danilo? ¿Qué ha dicho nuestro próximo presidente? Que yo voy a crear un fondo para que ese fondo sirva como factoring. ¿Para qué? Para comprar esa factura. ¿A cómo la compraría? A un 1% y menos de un 1%. Esta es la estructura que estamos elaborando. Es decir, le estamos consiguiendo financiamiento al pequeño empresario, le estamos consiguiendo financiamiento al empresario rural como al empresario urbano, en términos generales también al empresario agrícola. ¿verdad? Entonces eso explica por qué es necesario un plan de financiamiento para las pymes. Claro, todo esto es un plan integral. Cuando hablo de plan integral me refiero a que tú tienes también que tocar elementos normativos. Nosotros también estamos trabajando puntualmente en lo que tiene que ver con la normativa. La normativa, hablo de REA, hablo de la Ley Monetaria y Financiera, pero solamente del REA, en cuanto a algunos elementos esos elementos que estamos analizando y viendo que se pueden de alguna manera mejorar su aplicación, en ningún caso pues va en contradicción con las normas de Basilea, va en contradicción con lo que es el riesgo sistémico, porque la banca jamás va a permitir créditos que no tengan el soporte o la garantía. Por eso la necesidad de tener estas figuras que sirven de aval para el pequeño empresario y para el mediano también. Bueno, vamos a hacer una pausa. Continuamos con Danilo, el cambio climático. Con ustedes de nuevo, queridos amigos. Estamos en conversación con el licenciado Miguel Ángel Tejada Rosario, hablando de financiamiento, pero un hombre que abarca mucho, porque habló de la pyme, financiamiento, y ahorita hablaremos de otros aspectos, por ejemplo, de la construcción. Tú no te vas sin mencionar ese asunto, ¿verdad? Que le interesa tantísimo a los amigos televidentes y a nosotros mismos. Y te pregunto, dentro de todo lo que tú has dicho, ¿cómo encaja lo que nunca se ha hecho en el programa de Danilo Medina? Bueno, encaja en términos de que no tenemos aquí la figura de fondo de garantía ni sociedades de garantías recíprocas, que son dos elementos que yo he planteado que son la novedad, que son elementos que contribuyen a apuntalar el financiamiento. Es decir, con estas dos figuras que nosotros pensamos que al inicio de gobierno, la estaremos implementando, pues estaremos multiplicando el crédito, yo creo que por 3. ¿Por 3 cuáles? A las pymes, a los sectores productivos. Y creo que no solamente estaríamos hablando de las pymes, sino también en sentido general al sector empresarial, ¿verdad? Porque se van a crear incluso fondos de garantía para el sector de las exportaciones e incluso también factoring, fondos de factoring para el sector de las exportaciones también. Es decir, vamos a focalizar las exportaciones porque nuestro país necesita la entrada de divisas y uno de los ejes fundamentales para nosotros generar todo el empleo que se está planteando, no todo. Nosotros creemos que los números que se están dando los podemos multiplicar por 2 o por 3. Esa es la idea que tenemos. Pero claro, somos bastante prudentes en las cifras que estamos dando para no crear demasiadas expectativas. Cuéntanos una cosa, Miguel Ángel. Hablemos del tema de los emprendimientos. ¿Qué son los emprendimientos y qué se haría dentro del gobierno de Danilo Medina con relación a ese tema? Mira, es una buena pregunta. Desde hace ya unos 8 años yo he venido oyendo el tema y hemos perdido incluso oportunidades de financiamiento por no tener las estructuras de tipo formal, técnica, las empresas que puedan manejar estos emprendimientos. Y de desconocimiento, porque a mí me tocó incluso propiciar uno de estos fondos fondos de capital de riesgo se llaman, que son los que se trabajan para aquellos que inician una idea de proyecto, que quieren iniciar en el mundo y no tienen la posibilidad. Nosotros tenemos el marco jurídico y estamos trabajando nosotros en una corrección normativa para ampliar toda esa gama de crédito
a los jóvenes emprendedores.